Ya estamos en la hora. Podemos comenzar. Falta que se conecte la autora Soledad Vallejo. Micrófono. Perfecto, creo que ya estamos todos, ahora sí conectados. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya, perfecto. Empezamos porque estamos en la hora. Buenas noches con todos. En primer lugar, a nombre de la Sociedad Peruana del Climaterio, les damos nuestro saludo y comenzamos con nuestra tercera sesión científica programada para este día, para esta noche. Deseamos que al final de esta reunión, que va a ser dictada por la autora Soledad Vallejo, cuya presentación la va a hacer la autora Maribel Destre, hayamos de una u otra forma
visto los puntos más importantes en el manejo de la paciente en climaterio cuando recibe terapia hormonal. Le deseo a todos los participantes de esta reunión que estén muy bien en esta época de pandemia y manifestarles que como sociedad vamos a seguir nosotros realizando las sesiones científicas en los primeros jueves de cada mes, como está estipulado en nuestros estatutos y desde hace varios años. Sin más preámbulos, voy a dar el pase al doctor Ricardo Ruhr para que haga su saludo y presente a nuestra expositora, la doctora Soledad Vallejo Maldonado. Adelante, Ricardo. Muy buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer a todos los participantes y concurrentes a este tercer webinar. Agradeciendo también al Laboratorio ERCIL que hace posible la transmisión de este evento. La doctora Soledad Vallejo es ampliamente conocida por la mayoría de los presentes. Es muy colaboradora con la Sociedad Peruana de Climaterio, pero yo no voy a adelantarme, así que dejo el paso a la doctora Maribel Destre, quien va a dar los datos que debe ser. Buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches con todos. Bueno, siempre es un honor presentar a Soledad Vallejo, gran amiga de la Sociedad Peruana de Climaterio y amiga personal de muchos de nosotros. Soledad Vallejo es especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Central de Ecuador. Es socia fundadora de la Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica. Es secretaria actualmente de la Sociedad Chilena de Climaterio y es experta latinoamericana en climaterio y menopausia por FLACI. El tema de hoy es terapia hormonal menopáusica, tips de manejo. Dejo con ustedes a Soledad Vallejo Maldonado. Adelante, Soledad. Muchas gracias, buenas noches. Quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Climaterio por esta oportunidad de compartir con ustedes y en particular a José Alberto, a Luis y Maribel, que realmente somos amigos desde hace muchos años, nos conocemos y este año echamos de menos no haber podido asistir al Congreso debido a la pandemia, pero esperemos que pronto nos volvamos a juntar. Y el día de hoy quiero también aprovechar la oportunidad y a través de esto desearle los mejores deseos a un gran amigo, el doctor Luis Danker, que es querido por todos nosotros. Hoy vamos a hablar sobre la terapia hormonal de la menopausia. Vamos a hacer una revisión de los aspectos más importantes que tenemos que considerar cuando usamos terapia hormonal. No tengo ningún conflicto de interés y vamos a partir primero con el diagnóstico. Recordemos que aquellas mujeres mayores de 45 años deberían ser diagnosticadas solo en base a los síntomas. No es necesario hacer exámenes de laboratorio para diagnóstico de menopausia. Tengamos claro que durante la perimenopausia lo característico es la alteración en el patrón del sangrado menstrual y se acompaña de síntomas como, por ejemplo, vasomotores, como bochornos, sudoración, cambios en el ánimo. La menopausia, en cambio, se define como la ausencia de regla durante 12 meses sin uso de anticonceptivos, y en aquellas mujeres que tienen histerectomía, pues nos diagnosticamos en base a los síntomas. Entonces, lo importante que debemos... ¿Podría compartir su pantalla? ¿Perdón? ¿Yo? Compartir su pantalla, sí, doctora. Ah, ya, espéreme. A ver. Gracias. A ver, permítame un momento, pensé que estaba listo. Sí, Soledad, sí se está viendo. Ah, ya, pues ya, Sí, me quedé preocupada. Sí. Ponlo ya, en presentación, okay. nada más ponlo en Modo presentación y continuamos. Ah, sí. ya, perfecto. Ya, ok. Entonces regreso a la anterior. Sí. Regreso a la anterior. Ya. Ok, perdón, entonces estaba en modo pequeño, ahora vamos de pantalla. Ok, entonces muy brevemente lo que decía es que en mujeres mayores de 45 años para diagnosticar menopausia tenemos que hacerlo en base a la sintomatología que presenta la mujer.
no en base al laboratorio. Recordemos, como decía, en la perimenopausia, lo característico, lo primero que consultan las señoras es un cambio en su patrón de sangrado menstrual, ya sea ciclos de oligoamenorrea o polimenorrea. Se define como menopausia la ausencia de regla durante 12 meses sin uso de anticonceptivos, y en aquella mujer con histerectomía, pues tenemos que hacer el diagnóstico en base a la sintomatología. Entonces, no debemos pedir rutinariamente determinaciones de exámenes de FSH en mujeres mayores de 45 años, porque en este periodo las hormonas están muy fluctuantes y puede que un día le pedimos un examen de FSH y vamos a tener 8 y después en una semana vamos a tener 20. Entonces, no justifica, no es necesario hacerlo. Tampoco debemos pedir estas hormonas como la antimurellana, el estradiol, inhibinas, menos progesterona. Estas son hormonas, la antimulleriana que está de moda sirve cuando estamos en procesos de fertilidad, pero no nos ayuda mucho, no nos va a decir, usted va a tener menopausia en 1 mes, 6 meses, entonces no justifica, además es un examen costoso y no vale la pena hacerlo. Peormente, por ejemplo, progesterona que no nos sirve en este momento, así que no es necesario. Por lo que es importante esto también, que si están con anticonceptivos tampoco es válido hacer FSH, salvo que estuvieran usando anticonceptivos con 7 días de placebo y se podría hacer el 7º día, en el caso de que se quisiera, pero tampoco es lo ideal. La falla ovárica prematura ocurre en forma ya sea espontánea o como resultado o consecuencia de un tratamiento quirúrgico o médico. Los síntomas son idénticos a los de la menopausia, pues cambios en la regla, bochornos, sudoración, cambios en el ánimo, molestias articulares. En cambio, en estas mujeres menores de 40 años con síntomas climatéricos sí debemos pedir FSH y debemos repetirla en 4 o 6 semanas. Recordemos que la insuficiencia ovárica es reversible en un 5 a un 10%, por tanto, por eso es importante la FSH repetirla. Y a veces, como apareció la falla ovárica prematura, también puede revertirse. Es importante recalcar que en estas mujeres el riesgo de osteoporosis, de síndrome genitourinario, el riesgo cardiovascular aumenta en 1.5 a 2 veces más y aumenta la mortalidad. Por lo tanto, es importante que consideremos a las pacientes y las tratemos. Hay dos opciones de tratamiento. La una, que sería, consideremos 2 aspectos también. Hay mujeres de 35, 36, que quizás quieren embarazarse y se encuentran con el diagnóstico de falla ovárica. En estas mujeres, la recomendación es usar terapia hormonal, porque se ha visto que a veces usamos terapia hormonal y podrían después embarazarse contra todo pronóstico. Mientras que hay otras mujeres que no quieren saber nada de embarazo y que todavía son jóvenes y que una buena opción es los anticonceptivos orales combinados, porque para ellas es mucho más cómodo usar una sola pastilla y de anticoncepción y no sentirse a veces que están usando ya terapia hormonal para las señoras de la menopausia. En estas mujeres hay que recalcar que es importante el cambio en el estilo de vida, el uso de calcio, el consumo de calcio, la vitamina D, y prácticamente es obligación, de acuerdo al IMS, a las NAMS y a otras sociedades, que en caso de falla ovárica debe tratarse por lo menos hasta la edad promedio de menopausia. Recordemos también, como les decía, que la quimioterapia, la radioterapia o la cirugía ginecológica pueden causar menopausia. Y en estas mujeres hay que explicarles antes del procedimiento todos los riesgos, las consecuencias, sus problemas de fertilidad, si quieren conservar óvulos, en fin, debemos informar a la paciente antes del procedimiento. También debemos informar a la paciente que, aunque esté en la perimenopausia, no es garantía de no embarazo. Y si no quiere, pues tiene que usar un adecuado método anticonceptivo. Recordemos que ahora la recomendación es uso de anticoncepción hasta los 50 años.
La edad, de acuerdo a la OMS, no es un limitante y uno podría usar cualquier método anticonceptivo. En general, los anticonceptivos orales combinados son una buena opción. Sin embargo, también hay que considerar que no están indicados en mujeres con obesidad, fumadoras, problemas de trombosis, pero también hay que indicar que tienen otros efectos positivos además de la anticoncepción. Muy brevemente, recordemos entonces que los anticonceptivos orales combinados mejoran los síntomas vasomotores, que hay un buen control de la regla, la cantidad de la regla, la periodicidad, el ciclo regular, previenen el cáncer de ovario, el cáncer de endometrio. Y en este periodo los que se están usando mucho ahora son en base al estradiol, ya que el estradiol es menos potente que el etinilestradiol, tendría menos riesgo de trombosis. Y dentro de los progestágenos, los que también están el nomegestrol y el dinogest, que tienen un buen control también del endometrio. En este periodo van quedando muy pocos anticonceptivos, pero hay una buena presentación que en lugar de los 7 días de placebo, únicamente hay 2 días de placebo y los 5 días tienen etinilestradiol. Entonces, las mujeres no tienen esos cambios porque eso se ha visto que en este periodo de la perimenopausia, las señoras en esos 7 días de descanso se sienten pésimo porque se quedan sin hormonas. Entonces, esa sería la explicación de que no usemos esos anticonceptivos con 7 días de placebo porque los síntomas van a ser más intensos. Usemos con menos días de placebo o los que les decía con estradiol. También en la consulta es importante que a nuestra paciente le hablemos de la menopausia, de lo que implica, de los síntomas que van a asociarse a la menopausia, de las consecuencias a largo plazo y a mediano plazo, que es importante, aparte de lo que de toda la medicina y todo eso, lo más importante cada día se recalca en el hecho de cambios en el estilo de vida, dieta, ejercicio y la terapia hormonal, los riesgos y beneficios, que es lo que vamos a ver. Recordemos que el climaterio afecta a la mujer y que la mujer va a vivir 30 años posmenopáusica. Primero afecta su calidad de vida porque los bochornos, la sudoración, no se las deseaba a nadie. Todo el mundo te queda viendo como bicho raro, tú estás muriéndote de calor y todos están congelados. En la noche te mueres de calor, no puedes, no soportas nada y todo el mundo está con frío. Aparte de que puedes comenzar a tener dolores de cabeza, cambios en el ánimo, y a largo plazo, muchas veces eso puede pasar. Hay mujeres que lo pasan mal y después se arregló solo, desaparecieron los síntomas vasomotores, pero tenemos que pensar que también a largo plazo hay riesgo de enfermedades cardiovascular, síndrome genitourinario, osteoporosis. Entonces, la menopausia no podemos solo encerrarle a bochornos, nos tenemos que pensar en forma integral en la mujer. Y entremos ya a la terapia hormonal de la menopausia, que ha evolucionado durante estos años. Pues cuando el doctor Robert Wilson escribió este libro, él decía que para que la mujer se mantenga siempre bella y hermosa, hormonas. Era la solución, era la respuesta a todo. Y así se comenzó el auge de la terapia hormonal. Sin embargo, a los pocos se vio que, como solo se promovía el uso del estradiol, del estrógeno, a los pocos años se vio que aumentaba el riesgo de cáncer de endometrio. Después se añadió la progesterona y se solucionó esta situación. Y todo iba maravilla, se celebraron los 60 los años, se celebró con bombos y platillos la terapia hormonal de la menopausia, hasta que en 2002 el famoso estudio WHI dice que tiene mayor riesgo y que se suspende el estudio y todo el mundo suspende terapia hormonal. El WHI, pues lo que nos dijo que había más casos de embolia pulmonar, accidente cerebrovascular, 8 cánceres más por 100.000 mujeres, enfermedad coronaria y el efecto positivo era menor riesgo de cáncer y fractura de cadera. Así pues vemos cómo va disminuyendo el uso de terapia hormonal. Aquí en los Estados Unidos ven de un 40% prácticamente llega a ser un 5%, y a pesar de que estamos ahora en el 2020, no ha llegado al 10%.
Pero cuando nosotros hicimos un trabajo desde el link y preguntamos a las señoras por qué no usaban terapia hormonal, ustedes pueden ver interesantemente que, bueno, hay unas señoras, como les decía, puede que no tengan síntomas y nunca consultan al médico, no usan terapia hormonal, pero nos llamó la atención que prácticamente el 28% de pacientes consultadas no usaban terapia hormonal porque su médico no le prescribió terapia hormonal, a pesar de que tenían síntomas. Otras mujeres consideran que la menopausia era un proceso natural y que había que aguantárselas y que después pasará. Un poco porcentaje tiene miedo al cáncer, a subir de peso, o otras terapias alternativas las prefieren. Sin embargo, a diferencia de lo que vimos, por ejemplo, en Alemania, el 97% de ginecólogos estaba de acuerdo con usar terapia hormonal para sus parejas o para ellos, y solo prescribía un 10% de la población. Y en América Latina también observamos esto en Redlink, que justo Luis Zanker fue uno de los autores de este trabajo, en el que se vio que el 88% de los ginecólogos sí usarían hormonas, y las mujeres, las ginecólogas, también usaríamos terapia, y la población no. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué nosotros sí usamos y por qué no damos a nuestras pacientes? Esa era la duda que deberíamos considerarla. Recordemos que definitivamente la terapia hormonal es el tratamiento más efectivo para los síntomas vasomotores y el síndrome genitourinario de la menopausia, y que definitivamente también ha demostrado que previene la pérdida ósea, tanto de columna como de cadera, y el riesgo de fractura. Ahora bien, cuando hablamos de síntomas, vamos a partir con los síntomas vasomotores. Primero, como les decía, las pacientes que tienen síntomas vasomotores son las que acuden al médico, porque no saben qué hacer con el sudor, con los bochornos. Y a esas mujeres tenemos que explicarles que definitivamente la terapia hormonal es la eficaz. Tenemos que explicarles los riesgos, los beneficios que tiene a largo plazo y las distintas opciones que podemos ofrecerle. De entrada, no se recomienda que usemos antidepresivos porque los antidepresivos pueden mejorar los síntomas vasomotores, pero solo los vasomotores, no los otros síntomas. Y también podemos indicarles a la mujer en la primera consulta que las terapias alternativas pueden mejorar los síntomas vasomotores, la acupuntura, incluso placebo, cualquier cosa, te puede mejorar los síntomas vasomotores, pero no podemos asegurar su seguridad. No podemos asegurar qué tan válido es esto. Incluso, ya digo, sin nada, pueden desaparecer un 30% y con placebo un 30%, entonces hay que considerar este aspecto. Como les decía, en este periodo de la perimenopausia también es importante el cambio de ánimo. Muchas mujeres se sienten mal, terriblemente mal, y van al psiquiatra, que el psiquiatra les llena de medicamentos y son zombies, y no mejoran, porque quizás tenemos nosotros que consultar en las mujeres, por ejemplo, que han tenido antecedentes de síndrome disfórico premenstrual, que han tenido depresión postparto. En esas mujeres, él habla, John Stad, me parece, habla de una ventana de vulnerabilidad. Entonces, son mujeres que probablemente van a ser más susceptibles a desarrollar una depresión en el periodo de la posmenopausia, que en las que baja definitivamente el estrógeno. Entonces, en estas mujeres son aquellas que responderían muy bien al uso de terapia hormonal. Y no entrar de también es importante que la primera, no debemos usar antidepresivos de entrada en estas mujeres que estamos hablando que son más susceptibles a tener cambios de ánimo. Y que no han tenido, obviamente, si han tenido antecedentes de depresión, ya una crónica, pues puede ser que está asociada a los cambios por la menopausia, pero no vamos a suspender el tratamiento de la depresión si ya tiene un problema crónico. Aquí solo para decirles que el cambio del ánimo es un factor importante. Ustedes pueden ver en este estudio también de Redlink, un 60% de mujeres referían cambios de ánimo. Es importante esto de ansiedad, este cambio de ánimo altera toda su calidad de vida, porque si está deprimida, probablemente puede comer más, sube de peso, no tiene ánimos de hacer su trabajo, en fin, se altera su entorno familiar. Entonces, bien importante también este aspecto a considerar en las mujeres. Este estudio es un estudio randomizado controlado en el que se comparó el estradiol
con la progesterona para prevenir síntomas depresivos. Se hizo un seguimiento en 172 mujeres y vieron que definitivamente el tratamiento hormonal fue más efectivo que el placebo. Entonces, es importante. Ahora bien, pasando a otro aspecto. Este es un cuadro de Klimt, mi pintor favorito, y esta es la princesa Danae. Y según la mitología griega, el rey Argos, en un oráculo, va al oráculo y le dicen que su nieto le va a matar. Entonces el rey encierra a su hija, la princesa Danae, que era muy linda, en una torre de bronce, y Zeus se enamora de la princesa y penetra como lluvia de oro, y la princesa se queda embarazada y tiene a Perseo. Y con los años, Perseo, en uno de estos campeonatos que habían, mata a su abuelo, o sea, se cumple el oráculo. Y esto para decirles que la sexualidad es un aspecto muy importante en la vida de las personas y que la terapia hormonal es útil para tratar los problemas de sexualidad. Y si no hay resultados adecuados con la terapia hormonal, la otra opción que tenemos es testosterona, que podemos usarla en gel, es segura y tiene muy buenos resultados. Otro de los problemas que le afecta a la mujer ya en la posmenopausia es el síndrome genitourinario. Y es importante explicarle que los síntomas pueden reaparecer si se suspende el tratamiento, porque a veces las señoras van a la consulta, uno se les explica el uso del estrógeno y después creen que con una sola caja se acabó y otra vez vuelven de nuevo a la consulta. Entonces es importante que les expliquemos, señora, si usted no usa terapia sistémica, generalmente si usa flujo local, el tratamiento es siempre. ¿Ya? Y también es importante, se ha visto algunas mujeres que a pesar de que están con terapia hormonal sistémica, no logran una adecuada lubricación, entonces en esas mujeres sí podemos añadir terapia local uno, 2 o 3 meses. Es importante también brindar esta opción a señores que no pueden o no quieran usar terapia hormonal sistémica, ya que no tiene contraindicaciones, y recordar que no necesitamos valorar endometrio porque no hay absorción pues, si usamos terapia hormonal local. Pasando a otro aspecto que es uno de los más, quizás uno de los importantes en eso de para el uso de terapia hormonal, es el riesgo de tromboembolismo. Sabemos definitivamente que el riesgo de tromboembolismo aumenta con la terapia oral, sin embargo, no con las transdérmicas. Eso estén seguros. Uno puede usar terapia transdérmica y no se ha visto en muchos estudios que no hay mayor riesgo de trombosis. Incluso podemos usar terapia transdérmica en mujeres menopáusicas que sean obesas o que quizás pudieron, bueno, eso si la paciente lo acepta, pacientes que han tenido algún episodio de tromboembolismo podrían usar, pero eso si está de acuerdo la paciente. Un aspecto bien importante, como les mencionaba, es el problema del riesgo cardiovascular. Sabemos que la terapia hormonal no aumenta el riesgo ni la mortalidad de enfermedad cardiovascular cuando se inicia antes de los 60 años o durante los 10 primeros años de menopausia, que es la famosa ventana de oportunidad, porque si iniciamos tempranamente la terapia hormonal, las arterias están bien, no están dañadas. No sucede lo mismo que si usamos terapia hormonal y iniciamos a una persona de 65, 70 años en las que ya la arteria tiene su daño y vamos a agravar la situación. No así si comenzamos tempranamente. Podemos mejorar, como les decía, en mujeres, y esto se ha visto que mujeres con menopausia precoz tienen mayor riesgo. La hipertensión no es contraindicación para terapia por la vía sistémica. Sí para la oral, no para la transdérmica. Y bien importante, siempre tomemos la presión arterial. Siempre. Porque, y más aún si preguntamos y la señora nos dice que su papá, su mamá tienen hipertensión. Aquí pueden apreciar en este metaanálisis que si tenemos una menopausia normal, el riesgo es 1. Si
como les decía, de una menopausia temprana, el riesgo se incrementa, el riesgo cardiovascular, y obviamente si tenemos una oferectomía, este riesgo es mucho más alto. En este estudio de Lobo, ustedes pueden ver que el riesgo de enfermedad cardiovascular en mujeres jóvenes, lo que yo les decía, es muy bajo, no así en mujeres mayores, y también la causa de mortalidad en mujeres jóvenes es obviamente menor que en mayores. Y si comparamos, ustedes pueden ver que la terapia hormonal en mujeres jóvenes es incluso un poquito mejor que si usamos la terapia para lípidos o si usamos la aspirina que se usa habitualmente. Se ha visto también que el uso de terapia hormonal en base a estrógeno, o solo estrógeno, estradiol, en mujeres histerectomizadas no se asocia prácticamente a riesgo cardiovascular. El uso de terapia combinada de estrógeno más progesterona, hay un ligero riesgo, obviamente, siempre y cuando hay que conservar, como les decía, lo fundamental es iniciar tempranamente, en la famosa ventana de oportunidad. Y se ha visto también, sin embargo, que la terapia oral, terapia hormonal de la menopausia oral, se asocia a un pequeño riesgo de accidente cerebrovascular. Recordemos también que en el WHI, uno de los pocos positivos que se describieron en esa época fue que había una disminución en un 34% del riesgo de fractura tanto de cadera como de columna. Ese fue un punto positivo. Entonces sabemos que la terapia hormonal, como les decía, es útil tanto para cadera como para columna. Y si usamos terapia hormonal, podemos prevenir la osteoporosis que se va a presentar prácticamente en 1 de cada 3 mujeres. Es importante que quizás cuando comenzamos o estamos en la consulta de climaterio, evaluar el riesgo de fractura. Podemos usar la escala de Fries, que es muy fácil, son 12 preguntas que usted completa y le dice el riesgo a largo plazo de fractura de cadera o otra fractura, y usted puede indicar que es una paciente de riesgo y ver qué medidas hacerlo. Y como les decía, la terapia hormonal definitivamente está comprobado que disminuye el riesgo de fractura, incluso con dosis mucho más mínimas, se mantiene, protege. Sin embargo, obviamente este efecto no es a largo plazo. Es decir, si usted deja la terapia hormonal, pues se mantuvo bien hasta que usaba terapia hormonal, pero después, si se suspende, pierde el efecto. Y recordemos también que es importante, a más de la terapia hormonal para la prevención, el consumo de calcio. Actualmente las recomendaciones es consumir calcio en los alimentos y obviamente vitamina D suplementar, porque se sabe que los dos tienen un efecto positivo. Otro aspecto que es importante que tenemos que considerar es que las señoras, como les decía, van a vivir 30 años después de la menopausia. Y otro aspecto que va perdiendo la mujer es la masa muscular y la fuerza. Entonces, y por eso que se van a tener tendencia a las caídas, a las fracturas. Por eso que es importante recomendar su estilo de vida sano, que hagan ejercicio, que caminen. Y si pueden hacer ejercicios con pesa, sería lo ideal. Hay estudios que aparentemente sugieren que la terapia hormonal también serviría para mejorar la masa muscular, sin embargo son pocos. Y lo fundamental, como les decía, dieta, proteínas, ejercicio, muy importante. La Sociedad Internacional de Menopausia recomienda, como les decía, el ejercicio, reduce la mortalidad cardiovascular, se recomienda la pérdida de peso, no fumar, bajar la ingesta de alcohol. Importante ser sanos mentalmente, socializar, es muy importante. Por eso que lo que dicen que uno de los grandes problemas de la cuarentena y esto es que la gente va a estar muy afectada emocionalmente porque nosotros somos de llevarnos, de ser amigos, de compartir, y el hecho de estar encerrados, pues se piensa que es uno de los grandes problemas que vamos a tener que superarlo después. Y como se decía, la dieta saludable, la dieta mediterránea, que es la que más se recomienda, pues verduras, frutas, 5 porciones al día, fibra, pescado es importante, y limitar el consumo de sal. Ahora bien, otro aspecto importante es la demencia. Tenemos que explicar a la paciente que el riesgo de que la terapia hormonal afecte la demencia es desconocido. Más bien se ha visto lo contrario. Hay estudios que
Probablemente la terapia hormonal, así como tiene una ventana de oportunidad para el riesgo cardiovascular, también sería útil para la prevención de demencia. Y se ha visto que los estrógenos orales podrían aumentar el riesgo de demencia vascular por microtrombos. Con respecto a la diabetes, la terapia hormonal se asocia con menor riesgo, no lo contrario. La terapia hormonal tiene un efecto positivo en el control de la diabetes, mejora el OMA, la glucosa y menos grasa abdominal. Incluso en diabéticas con bajo riesgo cardiovascular se podría usar estrógenos orales, ya que mejorarían la sensibilidad a la insulina y los niveles de HDL, más que los transdérmicos. Ahora bien, el gran miedo para usar terapia hormonal es el cáncer de mama. ¿Qué hacemos en estas mujeres? Obviamente, tenemos que suspender, cuando la señora es diagnosticada de cáncer de mama, tenemos que suspender la terapia hormonal de la menopausia. Obviamente, tampoco podemos recomendar el uso de terapia hormonal en las mujeres, informar sobre la terapia, pero sí podemos informar a estas señoras que hay opciones en el caso de que tengan problemas de síndrome genitourinario en la terapia local. No se recomienda usar antidepresivos como el caso de la paroxetina, por ejemplo, en mujeres que estén usando tamoxifeno, ya que compite con el citocromo P450. Y tal vez uno de los antidepresivos que podríamos usar es el escitalopram. Tampoco es una opción la recomendación de usar fitoestrógenos para el tratamiento de síntomas vasomotores, porque no sabemos qué efecto va a tener en estas pacientes el fitoestrógeno. Otra cosa diferente es que en aquellas señoras que tienen una historia familiar de cáncer de mama. En esta se puede usar terapia hormonal y a veces se restringe que se recomiende la menor dosis y la menor duración. El uso de terapia hormonal con estrógenos solos de mujeres estereotomizadas no tendría ningún riesgo. Y también estas mujeres, pues, si tienen recelo o miedo a usar la terapia hormonal, pues tendríamos que recomendar terapias alternativas, ejercicio, muy importante, antidepresivos. Aquí muy brevemente el estudio francés, y para que ustedes vean que el riesgo, si usamos en cuanto al uso para cáncer de mama, la diferencia, que si aquí ven sin terapia hormonal, el riesgo es igual a cuando usamos estrógeno y progesterona micronizada. Este riesgo es mínimamente casi igual también si usamos dehidroprogesterona, pero aumenta si usamos otro tipo de progestágenos. Así también este estudio de la corte podemos ver así, que si usamos acetato medroxyprogesterona, el que se usó en el WHI, el riesgo es de 1.6, si usamos noretisterona 2.03, y si usamos otros también el riesgo es mucho mayor. Entonces el malo de la película definitivamente es el progestágeno. ¿Qué terapia es la ideal? Estradiol transdérmico. Definitivamente, al comparar con el oral, tiene menos riesgo trombótico. Y dentro del grupo de los progestágenos, la progesterona natural micronizada es la más segura. En segunda instancia, pues hablamos de la dehidroprogesterona, y también una opción últimamente sería el dienogés. Pero definitivamente lo mejor, lo más seguro, es estradiol y progesterona micronizada, estradiol transdérmico. Otro aspecto bien importante es la duración de la terapia hormonal. Porque a raíz de todo esto, al inicio todas las sociedades y todo decían, no, la menor dosis posible, el menor tiempo posible. Pero después esto ha ido cambiando, ya han pasado prácticamente 20 años desde el WHI y las cosas han cambiado. Así que, por ejemplo, la OMS nos dice que no hay límites para poner en cuanto a la duración de la terapia hormonal. Las dosis bajas reducen los síntomas y mejoran la calidad de vida, y también las dosis bajas también mantienen el hueso. La NANS también nos dice que si tienen síntomas y si compramos los riesgos-beneficios, que podemos seguir con la terapia hormonal tranquilamente. Y el Colegio Americano de Ginecólogos también recomienda que no es obligación de que si ya la señora cumplió 60 años se corta la terapia hormonal. No, podemos bajar la dosis. Por ejemplo, si usó terapia oral, a los 60 años deberíamos cambiarlo a una transdérmica por seguridad y más baja la dosis. Y la señora puede mantenerse por más tiempo.
no es obligación de que seamos tan drásticos. No, señora, tomo 5 años, ya no puede. Tomo 10 años, no puede. No, hay que ver cada paciente, cómo se siente, cómo está, porque muchas pacientes usan terapia hormonal, el médico, o mejor dicho, otros médicos no la suspenden, y ellas vuelven y dicen, no, yo me siento mal, me siento pésima, quiero volver a usar mi terapia hormonal. O a veces ellas, sin recomendación del médico, vuelven, reinician su terapia hormonal. Tenemos que explicar cuando va a usar la terapia hormonal también a las señoras que tienen útero que puede presentarse un sangrado irregular, que es un efecto secundario y que realmente esto suele pasar al inicio del tratamiento. Por eso yo prefiero al inicio del tratamiento usar no dosis continuas, sino secuenciales. Y después sí podemos ir a continua, pero realmente yo prefiero las secuenciales para no tener este problema. También es frecuente que la señora que puede tener mastodinia, muchas dicen que tienen la sensación de que las mamas están tensas, turgentes. Esto puede pasar al inicio realmente del uso del estradiol, pero después va a normalizar. Y hay que recordar que si suspendemos la terapia hormonal, pueden reaparecer síntomas nuevamente. Este estudio se publicó el año pasado, en el que ustedes pueden ver que si usaban terapia hormonal, que inicialmente la pusieron como límite 5 años, y que si usaban terapia hormonal, el riesgo de cáncer aumentaba. Por ejemplo, se decía que si una de cada 50 mujeres que usaban estrógeno más progestágeno, o sea, el esquema continuo, el riesgo iba a ser de 2 mujeres por 100 mujeres, de 2 por 100. Una de cada 70 en usuarios de estrógeno más un progestágeno secuencial, como les decía, y el riesgo azul sería de 1.4 por 100 mujeres. Y una en cada 200 usuarios de estrógeno solo, y el riesgo sería absoluto de 0.5 por 100 mujeres. Sin embargo, si nosotros vemos, el riesgo de cáncer de mama es 6.3 por 100 mujeres, en mujeres con sobrepeso que nunca usaron terapia hormonal. Entonces, nos satanizaron la terapia hormonal asociada al cáncer de mama, pero que más riesgo tiene el sobrepeso, no solo para cáncer de mama, sino para cardiovascular y muchas otras patologías. Entonces, no nos centremos en esto. Otro aspecto importante también es de la Asociación Americana de Endocrinólogos. Y también hicieron una posición, digamos, sobre terapia hormonal, y decían que es importante que consideremos los factores de riesgo, la enfermedad cardiovascular, el tiempo, la edad desde el inicio de menopausia. Que definitivamente ellos también están de acuerdo que el estradiol transdérmico es el que tiene menos riesgo de trombosis y de riesgo cardiovascular, que la mejor es la progesterona natural, y que en aquellas mujeres con riesgos pues se pueden usar los antidepresivos, los inhibidores de recaptación de serotonina para tratamiento de los síntomas vasomotores. No recomiendan el uso de hormonas bioidénticas, y en las diabéticas se usa terapia hormonal, pero en forma individualizada, o sea, de acuerdo a lo que hemos dicho anteriormente. Finalmente, hablemos de las terapias alternativas o complementarias que están muy de moda. Pues hay que decir que no conocemos definitivamente la eficacia y la seguridad de estas terapias, incluso de las hormonas bioidénticas, porque no sabemos cuánto le estamos poniendo en los pellets que están muy de moda ahora. Los pellets de testosterona, los pellets de estradiol están muy de moda, pero nosotros no sabemos qué dosis estamos dando realmente a nuestro paciente, así que mejor, si va a usar terapia, use las dosis que sabemos, las que están registradas, las que están comprobadas. Y en aquellas señoras que han tenido cáncer de mama, por ejemplo, tienen factores de riesgo, se ha visto, hay estudios en los que la hierba de San Juan podría ayudar a los síntomas vasomotores. Sin embargo, también pueden haber efectos negativos, por lo que hay que usar con precaución. Otras terapias alternativas, hay un sinnúmero, pero ya les digo, seamos conscientes, recomendemos las cosas que saben que son seguras, no cualquier cosa. Y para casi terminar, este es un artículo que salió recién hace unos pocos días, y la terapia hormonal se arruinó después del VIH. Han pasado 20 años y todavía no nos animamos a usar terapia hormonal. Todavía muchas mujeres se quedan sin terapia hormonal y realmente la pasan mal. Entonces, este estudio, léanlo y ojalá les anime a usar terapia hormonal. Porque después en el mismo grupo de los 2 brazos del WHI, las mujeres con útero, sin útero, un seguimiento de 20 años, vieron que aquellas señoras que tenían histerectomía, que solo usaron el estrógeno con clodekino, tuvieron menor incidencia de cáncer de mama. 238 casos versus 296, con un riesgo de 0,78 y menor mortalidad, 0,60.
mientras que las mujeres que estaban en el otro brazo de estrógeno y acetato de progesterona, sí tuvieron un ligero mayor riesgo de cáncer de 1.28, pero no hubo diferencia en mortalidad. Entonces, si no se animan a usar terapia hormonal en mujeres con útero, por lo menos decídanse a usar con seguridad plena terapia hormonal en aquellas mujeres que tienen histerectomía. Y además es súper más fácil porque solo usan el gel y punto. Porque a veces las señoras se complican cuando tienes que asociar el erotroprogestágeno porque no hemos logrado todavía asociar estradiol y progesterona en un solo producto. Pero en aquellas señoras que tienen histerectomía, ofrézcale la terapia hormonal. Estén seguros, no van a tener problemas. Entonces, para concluir, diremos que definitivamente la terapia hormonal de la menopausia es el mejor tratamiento para los síntomas vasomotores, que previene la osteoporosis, ya dije, fractura de cadera y vértebra, lo que no hacen otras drogas. Mejora la calidad de vida definitivamente de la mujer. El tratamiento que siempre debemos considerar a cada persona, porque María no es igual que la otra María. Cada quien es diferente, cada quien vive en un mundo, cada quien tiene un entorno diferente. Entonces tenemos que tener el tiempo, ver qué es lo que mejor le va a ir a cada una, el famoso traje a la medida. Y tenemos que recordar que la terapia debe iniciarse dentro de los primeros 10 años de la menopausia, usar dosis pequeñas, bajar las dosis después. Si se suspende terapia y hay síntomas de nuevo, puede reiniciar terapia. Y como les decía, después de los 60 años, usa vía transdérmica. No hay límite de tiempo ni edad para usar terapia hormonal. Incluso se está considerando, como les decía, iniciar antes de la menopausia, pensando en un efecto positivo en el problema cognitivo de la mujer. Y en esta época de pandemia, una frase de Camus que dice: todos los hombres que pudiendo no ser santos se niegan a admitir las plagas, se esfuerzan en ser médicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Soledad. Excelente tu presentación. Y vamos ahora a la ronda de preguntas. ¿Por cuánto tiempo se debe mantener la terapia de reemplazo hormonal? Como les decía, no hay tiempo establecido. Lo importante, si usted inició terapia hormonal, hay que controlar a la señora por lo menos 2 veces al año, obviamente todos sus exámenes anuales, y puede seguir. Lo importante es a los 60 años, si usa terapia oral, cambiarle definitivamente a la transdérmica porque así nos aseguramos de menor riesgo de trombosis y baja la dosis. Ok, perfecto. Y en pacientes asintomáticas y que ya tienen más de un año de haber dejado de menstruar, ¿se debe iniciar terapia de reemplazo hormonal en pacientes asintomáticas? Es la otra pregunta. Si son pacientes asintomáticas, digamos que es difícil, tal vez deberíamos explicarle las ventajas, los pros y los contras de la terapia hormonal a las señoras, pero es difícil animarlas a que usen si no tienen síntomas. Es más fácil, las que tienen muchos síntomas usan terapia, pero si nosotros les explicamos los beneficios de la terapia, y podríamos explicarle que previene la osteoporosis, la sequedad vaginal y todo eso, se podría usar un año después, o sea, no hay ningún problema, porque a veces las señoras generalmente las personas usan vitaminas, las toman así tranquilamente, aunque no tengan, porque dices, me va a hacer bien, no tengo ningún síntoma, pero me tomo la vitamina. Pero en cambio la terapia hormonal es difícil que una paciente la use si no siente síntomas. Si la explicas y ya opta por prevención de osteoporosis, cosas, sí. Ok. Si tenemos una paciente diabética, una paciente obesa, ¿podemos iniciar terapia de reemplazo hormonal y la paciente está muy sintomática? Sí, podemos usar, la diabetes, como les decía, no es contraindicación. Tendríamos que usar transdérmica, eso sí. Es la que es más segura. Bien. Y con respecto al riesgo de cáncer y uso de terapia de reemplazo hormonal, preguntan sobre pacientes posoperadas de cáncer de mama, pacientes posoperadas de cáncer de ovario. Estos cánceres ginecológicos y terapia de reemplazo hormonal, ¿se podrían utilizar en estas pacientes? En pacientes con antecedentes de cáncer de mama está totalmente contraindicado el uso de terapia hormonal. Lo que sí podemos ofrecer a estas señoras en la posmenopausia es el uso de terapia local para problemas de sequedad vaginal.
eso está indicado, pero terapia sistémica en mujeres con cáncer de mama no está contraindicada. El cáncer de ovario, como la relación que existe, es preferible, tampoco, no es una contraindicación absoluta, pero habría que considerarlo y explicarle a la paciente si quiere o no correr el riesgo, digamos. Ujú. Nos preguntan también con respecto a tibolona. ¿Es una terapia hormonal? ¿Es segura? ¿Por cuánto tiempo se puede utilizar? La tibolona es una muy buena opción de terapia hormonal. La ventaja que tiene, que por ejemplo en aquellas señoras que tienen problemas de trastornos del deseo sexual, es muy útil. En problemas de sexualidad es útil. El único caso en el que he tenido que suspender la tibolona es que a veces en algunas mujeres puede bajar mucho el HDL. Entonces tuve que cambiarla, pero aparte de eso, la tibolona es un excelente producto. Además es cómodo porque tomas una pastilla. La terapia transdérmica es dos cosas, entonces es más complejo. Pero tibolona es un muy buen producto, te protege el hueso y todo lo demás. Y lo que sí, con tibolona hay que bajar la dosis. Y lo que se ha visto, como les decía, en personas mayores de 60 y tantos años, la tibolona hay que bajar la dosis porque podría tener un ligero mayor riesgo de problemas de trombosis o stroke, de accidente cerebrovascular. Pero de ahí muy buen producto. ¿Y cuál sería la dosis recomendable de los estrógenos transdérmicos? Ya. El estándar, si tienes síntomas, lo mínimo que tienes que partir, bueno, tenemos en gel y en spray. En gel, lo mínimo, porque si tienes muchos síntomas, yo generalmente parto generalmente con 2 PUB. Generalmente con 2 PUB y veo la respuesta. Y le explico, señora, no le va a quitar esto en un día, en 2 días. Lo primero que va a disminuir son los bochornos, pero en 10 días van a comenzar a disminuir. Y el efecto de los otros síntomas son en 2 meses, 3 meses, entonces hay que explicarle. Pero los bochornos comienzan a disminuir en 10 días. Y yo parto con 2. Y si después de la otra consulta la señora sigue con síntomas, aumento 3. En el caso, en 3 PUB. Porque incluso, ya te digo, en casos, por ejemplo, de depresión y esas cosas, hay estudios que te dicen 3, 4, 5 PUB, pero en general nosotros usamos entre 2 a 3 PUB al inicio. Y después ya de 0,5 miligramos. Y después ya para bajar la dosis nos quedamos con un PUB, con 0,5. Ya. Y para asociar en estas pacientes el tratamiento de estrógenos transdérmicos que tienen todavía el útero para protección endometrial, ¿cuánto debemos utilizar de progesterona micronizada? Ya, como yo te decía, yo prefiero generalmente al inicio la terapia secuencial. La progesterona es un buen producto, pero por vía oral a veces las señoras tienen mareos, tienen sensación de hinchazón y no toleran la progesterona. Entonces, sí, por vía oral debes usar 200 miligramos de progesterona por lo menos entre 10 a 14 días al mes, si usas vía oral. Pero si les cae mal a las señoras y todo eso, y también les puede afectar el ánimo. He visto que a algunas señoras les afecta el ánimo. Entonces, lo que recomiendo es usar por vía vaginal, 100 miligramos. Y también hay otro esquema que, por ejemplo, hay señoras que dicen, estoy feliz con la menopausia porque ya no tengo regla, y que después tú le dices, oiga, no va a volver a menstruar, y dice, no quiero saber nada de menstruar. Entonces, en estas señoras hay un esquema que lo escribió Antonio Cano, en el que dice que la opción es usar progesterona 2 veces por semana continua. Y entonces, en ese caso, yo uso 200 de progesterona vía vaginal continua, junto con el transdérmico. Estos son los 2 esquemas. Ok, muchísimas gracias. Acá hay otra pregunta con respecto a si se puede utilizar terapia hormonal en pacientes fumadoras, en pacientes con varices y en pacientes con antecedentes de migrañas, cefaleas vasculares. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, problemas de varices, fumadoras, transdérmica de elección, definitivamente. En fumadoras es lo mismo que los anticonceptivos, o sea, en fumadoras no puedes usar anticonceptivos orales, pero sí la transdérmica, terapia hormonal transdérmica. En los problemas de varices tampoco recomiendas orales, pero sí la transdérmica. Y en migraña también puedes usar, porque incluso por ejemplo, en chicas o en mujeres que tienen las famosas cefalea catamenial o menstrual o la migraña que te da en ese periodo de descanso, los anticonceptivos, yo uso gel esos días y las señoras no tienen dolor de cabeza. Entonces, con la transdérmica no hay problema en caso de migraña.
Bien, y acá hay otra pregunta muy actual. ¿Se debe suspender la terapia de reemplazo hormonal si la paciente tiene COVID? A ver, hay dos cosas. Si es una paciente que está diagnosticada de COVID, pero no tiene ningún problema, puede seguir con la terapia hormonal. Si usa tibolona, puede seguir con tibolona, no hay problema. Si usa terapia hormonal oral, la recomendación es pasarnos a la transdérmica, porque como tú sabes, en el COVID se ha visto que el problema también de coagulación. Entonces, en mujeres que están con neumonía y COVID, pues pasarse a la transdérmica. Obviamente, no es lo mismo que si una señora está pues, en la UCI ya tienes que suspenderle, pero una señora que está en domicilio y todo, la recomendación es pasarla a la transdérmica por el riesgo de trombosis. Y la tibolona no se mantiene, no hay contraindicación. Ya. ¿Cómo hacemos el cambio? Por ejemplo, hay pacientes que están utilizando terapia de reemplazo hormonal, estas secuenciales, las combinadas. ¿Cómo hacemos el paso para pasarlo a transdérmico? ¿Es un día para otro, suspendo, inicio? ¿Cuál es el tip que nos das en estos casos? No, o sea, yo como te decía, yo generalmente parto con la secuencial para evitar el asunto de los sangrados y todo eso. Entonces, cuando ya después de un tiempo la señora ya casi no tiene regla, después de 6 meses, un año, la señora ha dejado aunque use la progesterona, ya no tiene regla, yo ahí le digo, primero le parto y le cambio a cada 3 meses. Y después le digo, ya, o sea, primero todos los meses y ya cuando no tiene regla ella, le digo, señora, aunque no tenga regla, hay que usar esto, pero ya no cada mes, sino cada 3 meses. Pero el gel siempre, pero la progesterona le hago ese cambio a eso, cada 3 meses. Descambre endometrio. Perfecto. Y en pacientes perimenopáusicas con disminución de la libido, ¿qué les das? ¿Qué nos recomiendas utilizar en estos casos? Testo vital. Obviamente, si testo vital, el gel en testosterona, o sea, es el único que hay ahora, pero hay dosis para mujeres, porque los otros son dosis para hombres. Entonces, el único que tenemos acá es este, y obviamente tú sabes que si tienes trastorno del deseo y ya descartaste las otras causas, pues si es hormonal, el que va bien la testosterona. Y la testosterona usas en gel, pero hay que explicarle a la señora que no es que se tiene que poner la testosterona cuando va a tener relaciones, sino tiene que usar todos los días. Y después mantenerse con el gel. Tranquilamente 2 pubs de testosterona les va súper bien, y después cuando ella se da cuenta de que tiene una respuesta al gel, pues podría a veces bajar a 1 pub, pero testosterona va bien. Perfecto. Ahora, otra pregunta con respecto a cáncer de endometrio. ¿Cuál sería la mejor alternativa si nuestra paciente tiene cáncer de endometrio y tiene sintomatología menopáusica? Bueno, primero tiene que sacarle la histerectomía completa, o sea, eso, y después, si tiene cáncer de endometrio, se hace el tratamiento de cáncer de endometrio, que es la histerectomía con operectomía, y si después tuviera muchos síntomas, podría usar, no está contraindicado el que uses terapia transdérmica a dosis bajas. Ok, perfecto. En pacientes con accidentes cerebrovasculares, ¿podemos utilizar terapia de reemplazo hormonal? ¿Y cuánto tiempo después de un evento podríamos iniciarlo? A ver, con accidente cerebrovascular puede ser isquémico o trombótico el problema. Y en este caso hay que explicarle a la paciente, y la que podrías usar, si ella está de acuerdo, el que podrías usar es el transdérmico en la menor dosis. Ok. Teníamos acá en Perú, no sé si allá en Chile tienen un producto que es intramuscular, que tiene estrógeno y progestágeno en alta dosis y que se utilizaba mensual, que ayudaba mucho para la sintomatología menopáusica. ¿Se sigue usando? ¿Hay espacio todavía para su uso? Mira, ese es el famoso, no sé, es Ginoyan de Pot, me imagino, no sé Así cómo se es. llamará, ya. Sí, también acá en Perú se llamaba así. Ya. Creo que es el único que hay. Aquí todavía hay. Es un buen producto, pero el asunto que yo alguna vez he usado, va bien, súper bien en mujeres que tengan problemas de líbido,
disfunción de deseo sexual, va bien, pero el efecto que a veces he visto es que suben mucho de peso. Entonces, también no, y además no, la dosis es muy alta y puedes tener un poco más de efecto tal vez de hirsutismo y eso, entonces no es tan manejable. Tal vez puedes usar un tiempo si está una señora súper mal con eso para mejorar el deseo, eso usas 1 o 2 o 3, pero no más de eso. O sea, porque no podemos manejar bien la dosificación en ese sentido, pero de ahí es un producto que es útil, pero se usa muy poco, digamos. Sí, acá en Perú estuvo un tiempo y salió del mercado. Con respecto a ¿qué opinión tienes con respecto a los chips o los famosos chips o los pellets de testosterona? Ya eso es lo que yo te decía, ahora están de moda toda esta cosa de los pellets, son algunos países, yo creo que México, Argentina están en boga totalmente y también están entrando acá, pero realmente yo no los uso y no me dan confianza porque no sabes tú realmente qué es lo que le estás poniendo a la paciente, así que yo prefiero los productos de farmacia. O sea. Claro, los que tienen un sustento, los que tienen evidencia científica, ¿no es cierto? Sí, es igual que las Claro. hormonas bioidénticas, es igual, no, yo no las uso tampoco porque te ofrecen el cielo y la tierra maravilloso, pero no sabes, porque yo me acuerdo que una vez vi una charla de la doctora Susan Davis en la que le daban esto de las hormonas bioidénticas y después cuando le hicieron una dosificación tenía un estradiol como de 5.000 o algo así, entonces por eso no, muchas gracias, si no sabemos qué estamos dando, mejor evitamos. Sí, perfecto. Acá hay otra pregunta con respecto a la terapia percutánea, es una excelente vía. ¿Cuál es la diferencia con la transdérmica? Ya que siempre encuentro ciertas ventajas con la primera por varias razones. Saludos, te manda Soledad Jorge Narváez. Muchas gracias. Bueno, Jorge es cuencano como yo, así que muchas gracias, Jorge, por tu pregunta. La que más usamos ahora la que está disponible únicamente son los geles. Ya no hay productos para uso percutáneo, definitivamente, pero no hay mayor diferencia, digamos, pero no hay, realmente no hay. Los que tenemos son los geles, el único, y el spray. El spray, claro. Sí, el spray sí, algo importante que no dije, el spray, me encanta el spray porque no tienes que darte masajes ni nada, se absorbe súper rápido, pero tienes que usar más dosis, porque a veces no es lo mismo 2 pub de gel que 2 pub del spray. Eso hay que considerar, sí, eso hay que considerar. Bien. Con respecto a fallo ovárico precoz, máximo, ¿cuánto tiempo puedo esperar para iniciar una terapia de reemplazo hormonal? ¿Hay algún tiempo o nos lo va a decir la sintomatología para iniciar la terapia? Generalmente, si la señora, cuando ella consulta porque se le paró la regla, de la noche a la mañana no le llegó en regla y comenzaron síntomas. Entonces, como yo te decía, en mujeres jóvenes hay que hacer FSH. Una FSH, si ya tienes una FSH realmente de 70 y eso, y con muchos síntomas, yo comienzo la terapia hormonal y le digo, y ya para cortar, pero si no tiene muchos síntomas, ya espero las 6 semanas para dosificar de nuevo FSH y confirmar si tiene un FSH, por ejemplo, de 30, ponte, y está con síntomas, no tanto, si no le llega la regla, pues yo espero las 6 semanas y le digo, tenemos que confirmar. Y si ya la segunda FSH me sale un 80, pues inicio la terapia hormonal. Pero si en la primera dosificación me sale ya una FSH de 100, yo le comienzo la terapia hormonal. Ok. Te mandan saludos de Chile, de Argentina, Gracias. de Venezuela, de acá de Perú, todos los fans también te están mandando muchos saludos. Bueno, eso sería, todo el resto de preguntas que estoy viendo son en torno a lo que ya hemos respondido. Y acá hay una pregunta con respecto a terapia de reemplazo hormonal natural. Estamos hablando de los productos como maca, de los productos como soya, hierbas, raíces, etcétera. ¿Qué opinión o a qué pacientes podría ir dirigido si es que tienen una ventana de oportunidad de uso? Como yo te digo, yo personalmente uso terapia hormonal, estradiol y progesterona. O sea, y algunas, bueno, tibolona en otros casos y todo, es la que uso.
pero como tú dices, los que tal vez tendrían opciones, y ahora, por ejemplo, también hay unos complementos de vitaminas y cosas así, tal vez tendrían un uso en aquellas señoras, por ejemplo, con cáncer de mama, que no pueden usar terapia hormonal, o las que, y yo siempre les digo a las pacientes que a veces dicen, no, no quiero usar terapia hormonal porque me va a dar cáncer de mama. Y pues yo le explico, no, señor, ¿usted cree que si los doctores que usan terapia hormonal van a usar porque es malo? Entonces yo a veces digo eso, porque si los doctores usan, no hace porque es malo, o sea, deben usar porque es bueno. Pero las señoras que definitivamente dicen, no, no quiero hormonas porque yo quiero lo natural, bueno, entonces digo, verá, lo natural es que después de unos años va a tener problemas de osteoporosis o va a tener sequedad vaginal, pero si aún así dice que no quiere nada, pues no le puedes obligar. Y en este caso, lo que yo he visto, hay algunos estudios, aquí no tenemos, pero hay algunos estudios que han hecho ustedes en Perú con este componente del Warmi, que aparentemente podría servir en las mujeres, tal vez en el cáncer de mama, que me da una cierta opción, porque hay estudios confiables que han hecho con Warmi y han visto que hay algunos efectos positivos. Entonces yo usaría esto en mujeres con cáncer de mama o en señoras que definitivamente no quieren nada de la terapia, pero explicándoles que esto te va a mejorar los síntomas vasomotores, pero no te va a dar efectos a largo plazo, que son la prevención de osteoporosis, de problemas de mejorar la sequedad y esas cosas. Así es. Y otra de las cosas que sucede, Soledad, es que muchos de los ginecólogos que nos están viendo de muchos países no preguntamos por sexualidad. Y eso debemos de preguntar a nuestras pacientes. Nuestras pacientes no solamente tienen bochornos, tienen cefaleas, tienen otras sintomatologías, sino también es muy importante preguntar por la sexualidad. Entonces, ahí sí nos ayudaría también el utilizar no solamente los estrógenos en spray, los estrógenos a nivel transdérmico, sino también opinas que debería de complementarse su uso con estriol por vía vaginal. Claro, o sea, lo que tú dices es bien cierto. Yo también a veces la otra vez dije que la mayoría no, sin que se molesten los colegas hombres, no soy feminista ni nada, pero yo lo que una vez dije es que muchas veces los hombres no recetan nada para la terapia hormonal y le dicen a la señora, no se preocupe, ya le va a pasar, así mismo es, porque ellos no lo viven, porque si ellos tuvieran los bochornos que uno puede sentir, la sudoración, el ánimo que no quiere saber nada, ellos tomarían hormonas y darían hormonas a todo el mundo. Entonces es difícil porque ellos no experimentan lo que y nos dicen que nosotros somos las complicadas, pero realmente la mujer, entiendan, las mujeres lo pasan súper mal y el aspecto que tú dijiste del problema vaginal es bien cierto. Y no solo en la posmenopausia, hay mujeres que allá a los 35, en la perimenopausia, en la 40, tienen un 30% de problemas vaginales porque tienen dispareunia, entonces no es grato. Si te duele y el hombre, el marido no entiende que la mujer no quiere tener relaciones, no porque no le quiera, sino porque primero a veces no tiene ganas y segundo porque le duele. Entonces, en estas mujeres que tienen síntomas vaginales, uno hay que preguntarles y uno dice, ¿le duele tiene sequedad? Sí, sí, me duele. Entonces, porque tú preguntas, pero a veces ellas no te dicen directamente. Entonces, en estas mujeres, si no quieren usar terapia sistémica, debes usar terapia local. Yo estoy de acuerdo en que, y hay que explicarles, como decía, usa terapia un tiempo, 15 días, todos los días, y después siempre, porque si no las señoras se sienten mejor, se olvidan y otra vez vuelven de nuevo. Y otra cosa que pasa mucho es que las señoras, cuando están con estas molestias, piensan que son hongos, y siempre están usando la crema de clotrimazol y todo, porque les pica y siguen años con eso. Entonces, hay que explicarles que no son hongos, que es falta de hormonas y hay que recetar hormonas. Aquí hay otra pregunta al respecto. Dice, ¿la mujer sexualmente activa tiene menor riesgo de sequedad vaginal? Definitivamente sí. Se ha visto que señoras que usan, o sea, si la señora posmenopáusica no tiene relaciones, tiene más sintomatología que aquella señora que tiene relaciones de forma regular. Por lo que es recomendable que tenga relaciones, pero obviamente para tener relaciones la señora tiene que tener ánimo para tener relaciones. Entonces por eso hay que considerar, porque si no tiene ánimo, no le puedes obligar a que tenga relaciones, pero sirve. O sea, las relaciones te ayudan a mantener la salud vaginal. Claro, y así como la mujer envejece, también envejece la pareja. Entonces también tendría que ver ese punto, ¿no? A veces le decimos, señora, usted mantiene relaciones y dicen no, pero no es porque
tenga molestias o tenga dolor simplemente porque la pareja tiene la misma edad o es mucho mayor que ella y ya tiene problemas en la erección, problemas, en fin, problemas médicos que a nadie nos falta y ya no tienen actividad sexual, que también ese es otro punto que debemos investigarlo, ¿no? Claro, es obvio porque también, o sea, los problemas siempre piensa que es la mujer, pero también, como tú dices, de la otra parte es del hombre, y el hombre tiene problemas de disfunción también sexual, también de joven, no solo ya cuando está mayor, sino pueden tener problemas de antes, sino que como no son tan machitos, no van a la consulta, o quizás a la señora no le dicen, si la señora piensa que pucha, estará con otra, me estará engañando, ya no le gusta, lo que sea, porque el otro no le toma en cuenta, porque no tiene ganas, pero no por otra cosa, pero tampoco le dice. Entonces, si los dos no tienen ganas, ya felices los dos, como la señora me dijo, no, los dos dormimos como hermanos, o sea, ya, porque los dos tienen ganas, está bien, están abrazados y punto, pero si el uno tiene ganas y el otro no, es el problema. Entonces hay que ver cuál es porque la relación es bien importante en la pareja, entonces hay que ver cuál de los dos está con el problema. Así es. Bueno, Soledad, ha sido muy grato tenerte, muchísimas gracias por todos los tips que nos has dado en el manejo de nuestras pacientes, que cada vez vemos más y somos más mujeres que estamos en la etapa de menopausia y como bien dijiste, tenemos un largo tiempo todavía por vivir y disfrutar de esta etapa. Te agradecemos mucho, Soledad, gracias, y ahora pasamos a nuestro presidente para el cierre de la sesión. Gracias, Maribel. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a la doctora Soledad Vallejo por esta excelente ponencia. Realmente, Soledad, nos has dado todos los tips necesarios para que los médicos puedan, de una u otra forma, evaluar bien a sus pacientes y poder indicarles el mejor tratamiento. Y si necesitan la terapia hormonal, no tengan miedo en utilizarla. Eso creo que es un punto fundamental que también lo has tocado, en el sentido de que a veces somos los mismos médicos los que de una u otra forma somos una barrera para que las pacientes mejoren su calidad de vida en esta etapa. Es por eso que te invitamos como experta latinoamericana en climaterio y creo que ha sido muy excelente la presentación y todos, supongo, han quedado muy satisfechos con tu presentación. Te agradezco nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Siguiendo con antes de terminar, nosotros seguimos con todas nuestras actividades y también seguimos con las incorporaciones a nuestra sociedad. En esta oportunidad me complace mencionar que hemos tenido una incorporación, se ha incorporado a la Sociedad Peruana de Climaterio, la doctora Marlene Trillo Tapia. Así que desde aquí la felicitamos y le mandamos un voto de aplausos y ya le estaremos entregando su ficha correspondiente en la medida que se puedan dar mayor posibilidades después de la pandemia. Asimismo, invito a todos nuevamente a continuar con todas las actividades que la sociedad viene realizando y tendremos nuestra siguiente sesión científica el primer jueves de septiembre. Gracias a todos por su participación, gracias a los panelistas, a la doctora Maribel Destre, al doctor Ricardo Rur, y nuevamente un agradecimiento especial a ti, Soledad, por haber permitido estar estos minutos con nosotros y habernos respondido toda esa malla de preguntas que han sido realmente muchas. Maribel creo que ha disecado bien todas las preguntas que han tenido que decir y todas las ha respondido de la mejor forma. Muchas gracias. Muchas gracias Soledad. a ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, estaremos en algún momento reuniéndonos nuevamente. Así Gracias esperemos. a todos. Cuídense. Hasta luego. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Bueno.